Se abre la puerta del misterio. Llegamos a un mundo lleno de enigmas, leyendas, mitos, hechos increíbles y situaciones extrañas. Agudicemos nuestros sentidos. Llegan los enigmas del mundo con Diego Reyes Prieto. Y muy buenas, amigos de esta sección Viernes de Misterio en su programa Nocturna de Radio Cadena Nacional, de esta radio colombiana, de la Radio Nacional de nuestra Colombia. Abrimos nuevamente esta puerta del misterio para darles la bienvenida. Síganos en nuestro canal de YouTube como Pandemia Misterio, en Instagram también nos buscan como Pandemia Misterio Raya al Piso y el podcast de iVoox. Este podcast que ustedes pueden consultar terminado este episodio. Nos pueden buscar como Sentido Radiofónico. Hoy vamos a tener uno de los mejores programas de nuestra temporada. Nunca me imaginé poder hablar con el autor de un libro que me cautivó en mi adolescencia. Es este libro que voy a mostrar. El Club Bilderberg. Los secretos del Club Bilderberg. Escrito por el investigador y por el exespía, por el estudioso, por el periodista Daniel Stulin. Él ya está con nosotros. Con el señor Stulin vamos a hablar cosas muy, pero muy importantes, muy interesantes, de todo lo que está sucediendo hoy en el mundo. Ya hemos hablado aquí en este programa que el mundo está siendo disputado por patriotas nacionalistas y por globalistas. Y esos globalistas propenden por un único gobierno mundial y para tal fin tienen que modificarnos como sociedad, modificarnos como seres humanos. Hasta la esencia misma del ser humano está en peligro hoy en día. ¿Hay un fraude global instalado en nuestras naciones? Una pregunta que vamos a hacerle a nuestro invitado y que nos va a responder en algún lugar del mundo donde él se encuentra. ¿Por qué, entre otros interrogantes, por qué hay empresas que quieren hacernos comer carne que no es carne? ¿Hay un plan para empobrecer a las naciones como la colombiana? ¿Por qué nos están inundando de series y series de televisión en donde los protagonistas son los zombies, por ejemplo? Aquí hay un papel muy importante que juegan varias legalizaciones que se están llevando a cabo en el mundo. Por ejemplo, la legalización de las drogas, el aborto, y afortunadamente, pues hay muchas cosas que se están cociendo en el mundo y que no nos estamos dando muy cuenta de qué es lo que está sucediendo. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro invitado y afortunadamente este tema que era muy vedado, pues hoy ya hay mucha información gracias a nuestro invitado que nos va a acompañar esta noche. Don Daniel Stulin, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal estás? Buenas noches y gracias por la invitación. Daniel, para iniciar esta conversación quisiera preguntarle si estamos presenciando hoy por hoy, en este siglo XXI, un proceso de degradación humana. Sí, sin ninguna duda, este proceso de degradación humana está vinculado a los cambios geopolíticos que estamos viendo. Estos cambios también están vinculados al fin del modelo económico, que podemos llamarlo modelo Bretton Woods, que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, y estaba basado en el papel del dólar americano, el crecimiento ilimitado del planeta Tierra, con recursos naturales limitados, y obviamente tú no puedes crecer infinitamente en un espacio que es finito y hemos llegado a este límite. También yo quería rebobinar un poquito hacia atrás, explicar cómo funcionan los modelos económicos. Date cuenta que si volvemos al siglo XIX, tenemos 4 modelos económicos. Tenemos modelo en orden, ¿no? Británico, después pruso, después de la guerra con Francia en 1870, estadounidense, finales del siglo XIX, y el modelo japonés, que era continuación del modelo de desarrollo Meiji, llevado a cabo después de
la guerra con Rusia zarista en 1904-1905. Y estos 4 modelos económicos después de finales de la Segunda Guerra Mundial se quedaron en 2. El capitalismo occidental, con Estados Unidos como el epicentro, y socialismo soviético y satélites con la Unión Soviética y el rublo como el centro del modelo soviético. Estos 2 modelos, capitalismo y socialismo, coexistían entre sí entre finales de la Segunda Guerra Mundial, 1944, hasta la caída de la Unión Soviética o socialismo. Podemos hablar de 1989, la caída del muro de Berlín, o 91, la desaparición de la Unión Soviética. En algunos sentidos, el Occidente era mejor, sobre todo a nivel de comunidades de la vida. En otros sentidos, la Unión Soviética era mucho mejor, y los satélites, porque teníamos educación gratuita de lo mejor del mundo, medicina gratuita, colegios gratuitos, no pagábamos impuestos a partir del año 1960, las casas gratuitas. Y en cierto sentido, bueno, a nivel de demografía, que es el tercer elemento clave, los 2 modelos parecidos. La Unión Soviética tenía 293 millones de personas, Estados Unidos 220 por ahí, pero si sumas al resto de los países, más o menos igual. Y entonces, estos 2 modelos coexistían entre sí. Y en 1991, si tomamos como punto de referencia, no la caída de la Unión Soviética, estos 2 modelos se fusionaron en un modelo. Creo que debería ser obvio a cualquier ser medianamente inteligente que un país como la Unión Soviética, con millones de soldados, el arsenal nuclear más grande en la historia, con el ejército más fuerte de la historia de la humanidad, tú no podrías destruir un país como este, con estas características por fuera, solo podrías destruirlo por dentro. ¿Por qué? ¿Cómo se desmontó el país? Es una conversación, es un tema por otro día, no hay espacio ni tiempo para hablar de eso en este programa, pero es importante entender que los 2 modelos, capitalismo occidental y socialismo soviético, se fundieron en un modelo. Este modelo, a partir del 91, era modelo planetario, basado en el concepto del liberalismo banquero planetario, en el sentido de expansión sin límite. Pero como tú, repito, no puedes expandirte sin límite, tú tienes que expandirte a costa de algo. Entonces, en ese sentido, mientras existían los 2 modelos, capitalismo y socialismo, capitalismo controlaba 60% del mercado mundial y socialismo 40%. Y a principios de los años 90, el modelo capitalista, igual que socialista, llegaba al límite de este crecimiento dentro de su zona de influencia, que el capitalismo era 60% del mercado y el socialismo 40%. Pero debido a la quiebra del modelo soviético por dentro del país, para la gente que quiere unir fuerzas con el occidente, y razón también es muy, muy sencillo de entender. En países como la Unión Soviética, tú puedes tener un burócrata muy, muy poderoso, pero al morir tú no dejabas nada a tus hijos porque todo era de todos. Y esa gente lo que querían es hacerse con el control del país. La única forma es desmontarla y convertirlo y privatizarlo y hacerse con el control, venderlo y llevar el dinero a la otra parte. Es básicamente lo que han hecho. Entonces, en ese sentido, a partir del 91, capitalismo pudo sobrevivir hasta el año 2008 a costa del espacio soviético que habían conquistado. Pero en 2008, lo que se llamó en 2008 la quiebra de Lehman Brothers, el tema de subprime, no era ni Lehman Brothers ni subprime, era el principio del fin del modelo económico que estamos viendo en este momento. Es decir, lo que empezó en 2008, el paciente metafórico que entró en el hospital con una enfermedad, hoy este paciente está en su lecho de muerte. Y no hay forma de salvarlo, porque todas las herramientas e instrumentos económicos, financieros que existían aún en el año 2008, ya hoy en día ya no existen más. Entonces, lo que estamos viendo es el fin del modelo, no el fin del planeta Tierra, sino el fin del modelo económico. En este sentido, la quiebra, el desbalance, también es una situación lógica si lo entendemos como avances tecnológicos, en el sentido que hemos ido desde el mundo industrial, que es el cuarto paradigma tecnológico, al mundo postindustrial, o sea, servicios financieros tecnológicos, IT, entretenimiento, telecomunicaciones, o sea, gente jugando con numeritos en la pantalla de ordenador, como lo hemos visto, los cuellos blancos, ¿no?, en los años 80, 90. Entonces, este mundo postindustrial está llegando a su fin. Estamos entrando en el nuevo mundo, el mundo que podemos llamar el sexto tecnoparadigma, el mundo transindustrial. Es el mundo de la robótica, de inteligencia artificial, el mundo de realidad virtual, de tecnologías aditivas 3D,
en el mundo de nano, bioinfo, cogno, convergencia. Y dentro de unos 20 años estaríamos llegando al séptimo tecnoparadigma, hombre y máquina, transhumanismo verdadero, fusión, fisión, helio, 3 bases en la luna, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo es la consecuencia de crecimiento ilimitado que ha llegado a su límite. El problema principal, y con esto ya termino, el problema principal para el mundo es no existe un lenguaje para explicar lo que está pasando, porque fíjate, lo que está pasando ahora mismo solo había pasado 2 veces en los últimos 2000 años. La primera vez entre siglos 4 y 6, cuando murió el viejo imperio romano y apareció el feudalismo, y la segunda vez entre los siglos 16 y 17, cuando murió el feudalismo y apareció el capitalismo en su estado moderno. Entonces, esto es la primera vez en la historia donde llegamos al punto de la necesidad intrínseca de cambio a un modelo distinto y no existe el lenguaje para poder explicar. Y repito, por lenguaje yo no estoy hablando inglés, ruso, español, chino, alemán, sino lenguaje económico. Y esto también es muy fácil de demostrar. Si tú miras, por ejemplo, desde la última crisis de 2008, todos los economistas ganadores del Premio Nobel de Economía, ni uno de todos estos hombres, yo no sé si había alguna mujer en medio que ganó, pero de todos esos seres humanos que han ganado desde el año 2008, 13 años y no sé cuánto había, 17, 18 ganadores de Premio Nobel de Economía, ni uno de ellos ha sido capaz de explicar lo que está pasando en el mundo y explicar la teoría de crisis. Y el problema para nosotros es un temazo y además estamos hablando de una cosa peligrosísima. Si no encontramos el lenguaje para explicar lo que está pasando, este vacío se llena con violencia extrema y esto también lo estamos viendo a nivel mundial ahora mismo. Sí. Daniel, vamos a hablar más adelante el tema del transhumanismo, el nuevo mundo tecnológico, que usted bien dice, esa transformación que no solo es tecnológica, sino también es financiera, pero quiero enfocarme en lo social, lo que está pasando hoy con el Estado-Nación, con los países. Vemos que hay unas banderas de una élite en el mundo que se han confundido con progreso social. Es decir, estamos viviendo una época de legalización del aborto, legalización de las drogas, promigración. Vemos cómo las élites están apoyando esos grupos de migrantes en el mundo para romper esas barreras de los estados, hasta algo que me ha llamado mucho la atención y que usted lo ha planteado muy bien hace unos días, el mismo canibalismo. Es decir, usted no me dejará mentir, el canibalismo también se está legalizando en el mundo. Mira, podemos mirarlo. Yo soy doctor de ciencias políticas, el tema principal mía es pensamiento conceptual. Entonces, yo creo modelos que explican el desarrollo del futuro del mundo. Entonces, todo lo que me estás contando, se puede mirarlo desde la óptica de control. O sea, imagínate, por ejemplo, que somos podemos hablar de canibalismo, pero de todos estos elementos de algo superior. Entonces, lo que tenemos que encontrar es qué es ese elemento superior, cómo lo están controlando, cuál es el modus operandi y por qué. Entonces, imagínate que somos una mafia global y queremos controlar todos los países del mundo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No tenemos ni un ejército, ni policía, ni armas nucleares. Imagínense que estamos hablando de un Rockefeller o un Rothschild, no porque esa gente son importantes, sino porque todo el mundo sabe quiénes son, por lo menos seguramente la gente que te escuchan a ti entienden muy bien qué significa Rothschild o Rockefeller. Entonces, o sea, ¿qué es lo que esa gente tiene que hacer? Por encima de todo, aportar a la masa planetaria una gran idea. Y te das cuenta que, por ejemplo, la gente está cansada de descontrol, está cansada de desorden, crimen, anarquía, todo lo que te estás viendo, la gente está hartísima. Entonces te ofrecen una elección: democracia, nacionalsocialismo, autocracia, comunismo, capitalismo, dictadura, lo que tú quieras en donde sea. Y además es absolutamente irrelevante quién es el primer ministro, quién es el presidente. Si tú crees que es importante que si es Joe Biden o Donald Trump o cualquiera de estos personajes, si llega el momento de verdad y el presidente verdaderamente empieza a poner en aprieto la élite mundial, le matan, como lo han hecho con JFK, como lo han hecho con un sinfín de personajes que molestaban.
En ese sentido, repito, o sea, es irrelevante quién es primer ministro, quién es presidente, porque mientras esta mafia global controla los recursos naturales. Entonces, pregunta, ¿cómo se puede lograr esto? Respuesta, elemento cultural de control. Entonces, todo lo que tú me estás comentando son elementos de control. Si estamos hablando de Antifa, si estamos hablando de Black Lives Matter, si estamos hablando de cualquier movimiento que tú estás viendo ahora mismo a nivel de promover pedofilia o promover aborto, promover cualquiera de las degeneraciones que estás viendo, es elemento cultural de control. Entonces, uno, ¿qué tienes que hacer? Hacer que la gente se odien entre sí. Si tú lo estás viendo, da igual, podemos hablar de Estados Unidos, o podemos hablar de Colombia, o podemos hablar de Venezuela, o podemos hablar de Europa, de Canadá, de Australia, de China, de Rusia, donde sea. Y otro punto, hacer que la gente no solo se odien, sino odien a su país. Y también podemos hablar de cualquier país que quieras. Están quemando banderas en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en España, en cualquier otro país del mundo. Y por lo tanto, a nivel mundial, tú tienes que, como consecuencia, manifestaciones de orden, choques entre policía y los manifestantes, depresión, conflicto, etc. Ahora, ¿qué quiere la gente? Da igual si estamos hablando en Colombia, en Estados Unidos, en Rusia, en China o cualquier país europeo. Orden. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo obtienes este orden? Bueno, pues tienes dictadura, Estado policial, gran hermano, Big Data, rating social como tienes en China, como lo vas a tener a nivel mundial en los demás países, a base de este cambio hacia sexto y séptimo tecnoparadigma. O sea, el caos global para llevar a la humanidad ¿a dónde? Al control global bajo la rúbrica de la guerra contra el terror o contra las drogas. O sea, el mecanismo de control burocrático en cada país esté bajo el control de las mismas personas. Y por eso tú estás viendo toda esa gente saliendo, los políticos. Hablar todo tiene un PIN del año 2030, o sea, es decir, a nivel de signos y señales, porque a nivel subliminal, así funciona la mafia planetaria, te hablan a través de imágenes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta élite? Vender a la gente que la desesperación, futuro sin futuro, y está funcionando de maravilla. Tú estás viendo, por ejemplo, en Estados Unidos hay 131 millones de americanos que toman antidepresivos. Hay 14 millones de niños que están tomando medicamentos prescritos por psiquiatras. Y voy a dar otro dato fascinante. En Europa, el último dato disponible, en 2019, la gente gastaron 900.000 millones de dólares en psiquiatras. Repito, 900.000 millones de dólares. Y o sea, no tengo ninguna duda que en el año 2020 y 2021 este número ha subido, doblado o triplicado. O sea, ¿tú me quieres decir que estos son signos de una sociedad sana y saludable? No. Entonces, ¿pero cómo funciona esto? Fíjate, tú tienes, por un lado, política nacional. Por otro lado, tienes política exterior. Y después tú tienes por encima política global. Entonces, es importantísimo entender que todos los procesos globales, todos, son procesos controlables. Te voy a dar un ejemplo. El otro día, hace 2 o 3 días, salió un artículo, no me acuerdo en qué medio americano, que una niña de 13 años de edad murió porque estaba metiendo heroína en un colegio de no sé qué, Wisconsin me parece, y pues la encontraron muerta en cuarto de baño del colegio. O sea, ella no se decidió suicidarse en el cuarto de baño del colegio. Esta niña de 13 años de edad es un número. Es una víctima dentro de esta sociedad de transformación global hacia donde, a una generación sin futuro. Y si tiramos del hilo de esta niña que se murió a base de sobredosis, el último responsable, yo no estoy diciendo que la reina le vendió la droga, pero el concepto de quién controla la droga a nivel supranacional conceptual. No son Chapo Guzmán o algún con Pablo Escobar. Estamos hablando del poder en la sombra. ¿Quién lleva 200 años vendiendo droga, opio a los chinos? ¿Quiénes son que ganan todo el dinero con la droga? ¿Un narcotraficante? No, los grandes bancos, grandes corporaciones, porque la droga es un negocio de 900.000 millones de dólares en dinero en efectivo al año. Entonces, ¿qué hace la élite? La élite crea en caos. Sustituye valores reales por valores falsos o valores superficiales. O sea, sustituir la moralidad
por el comportamiento inmoral. Entonces tú me puedes hablar de lo que tú quieras, de desfiles gay, de homosexualidad, de degeneraciones, perversidades sexuales, de toda esta clase de degenerados parásitos que no producen absolutamente nada, una sociedad sin ningún valor. O sea, fíjate, crear héroes modernos basados en superficialidad, en la promiscuidad. Y todos estos son procesos dirigidos. Entonces, cuando tu héroe es un narcotraficante, o cualquiera que se quita la ropa, o cualquiera que piensa que mi héroe es Spider-Man o Wonder Woman, o algún youtuber travesti que se quita la ropa para su audiencia. Entonces, ser un héroe es tener rectitud moral para liderar con ejemplo. Entonces, en este sentido, todo lo que estamos viendo a nivel de sociedad en sí es muy fácil de entender. O sea, tienes que entender una cosa fundamental. Esta mafia global no le teme a Trump, no le teme a Biden, no le teme a Putin, no le teme a ninguno de los líderes políticos. Temen a nosotros, a la sociedad. Y el colapso moral de una nación ocurre no por pérdidas materiales, sino por la falta de visión de un futuro mejor. Entonces, en ese sentido, es fundamentalmente importante entender, es fundamental, que hasta que nosotros tengamos todos esos valores, ética, una imagen del futuro, héroes verdaderos, sanos, no algún travesti perverso o youtuber que se quita la ropa o vomita encima de su perro y con esto saca 2 millones de vistas. No podemos cambiar el futuro, porque está absolutamente pensado que nuestro futuro sea eso, un futuro sin futuro. Increíble. Estamos conversando en esta noche con el escritor, con el investigador Daniel Stulin. Lo que nos dice es sencillamente revelador, impactante. Vemos cómo hay una deconstrucción de las constituciones, de las libertades religiosas, el aumento de la censura. Los estados que conocemos hoy son más estados de vigilancia y de seguimiento y rastreo. Pero lo que nos está diciendo Daniel es que esto está pensado desde hace muchos años por una élite que lo controla todo. Y él lo sabe porque él lo ha investigado desde cuando escribió este libro hace unos 15 años. Y aquí ya decía cosas que están sucediendo hoy, 15 años después. Daniel, bueno, a los oyentes que están escuchándonos por nuestra cadena radial, nos pueden también buscar esto que estamos conversando, esta conversación, en nuestro YouTube, buscándonos como Pandemia Misterio. Ahí estaremos para que también puedan tener la posibilidad de escucharnos por ese medio. Daniel, ¿qué podemos decir de ese mundo en las sombras que está hoy, en ese mundo con todo esto que estamos viviendo? Estamos mirando los procesos de cambio que están surgiendo hoy en día, pero para mañana, para 20, 30 años, hablamos por ejemplo de la Agenda 2030, se habla mucho. ¿Qué se está pensando en el mundo? Mira, es una buena pregunta porque, a ver, o sea, para entender el modelo, ¿no?, de la élite, de plan de 2030, etcétera, tú tienes que entender que está muy vinculado a lo que yo estaba comentando en respuesta a tu primera pregunta, hablando de estos paradigmas tecnológicos. O sea, el cuarto paradigma es economía industrial, el quinto es postindustrial y el sexto, ya comenté, es transindustrial, robótica, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos paradigmas y qué tiene que ver con tu pregunta? Postindustrialismo, lo que va después de industrialismo. Esto empezó a partir de los años 80 con Reaganomics. Estos son, por ejemplo, la economía de consumo, la economía de los servicios, la economía de las experiencias. Es una economía crediticia con el sector bancario desarrollado, lo que hemos visto en los años 80. Podemos llamarlo un zoológico de capital. Y después viene transindustrialismo, que viene después de postindustrialismo. Es una economía de fabricación basada en robótica, en tecnologías aditivas. Es, por ejemplo, la crisis de los bancos, las tecnologías financieras y en parte la crisis de la economía de servicios. Se trata del surgimiento de formas, digamos, planetarias de capital.
Y también esta transición de la conservación de la naturaleza a la gestión racional de la naturaleza basada en el cierre de los ciclos de producción, justo lo que estaban hablando esa gente ahí en Glasgow. Entonces, ¿qué significan estos paradigmas? Un paradigma tecnológico no es un punto cuando se inventó alguna nueva tecnología, más bien estamos hablando de tecnologías dominantes en el momento en que se convierte en la base de nuevo avance tecnológico. Entonces hemos ido, por ejemplo, podemos llamarlo Global 1.0, que es el mundo de Westfalia, empezando en 1648 hasta finales de los años 60 del siglo XX. Westfalia, Estado-Nación, etc. Y a partir de 1968 empieza Global 2.0. Es el mundo de empresa mundial. Es un concepto desarrollado en la reunión del Club Bilderberg en Mont-Tremblant, en las afueras de Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá. Y este concepto duró hasta, más o menos principios de los años 80. Después llegó el Global 3.0, el mundo postindustrial. Y ahora estamos en el mundo Global 4.0, el mundo transindustrial. Y el problema, repito, que en este momento no hay un modelo para explicar este mundo. Y este sexto tecnoparadigma al que estamos entrando ahora, por eso también hay que entender, esto va a durar la primera fase hasta el año 2024, por una razón muy sencilla. Es el tiempo necesario para entrar en la antesala de este sexto tecnoparadigma. En el mundo, a nivel filosófico, podemos hablar de lo que se llama como paradoja griega. Es decir, imagínate, tú vas subiendo la escalera y mientras tú vas subiendo, las demás escaleras detrás van cayendo. En el sentido metafórico, ¿qué significa eso? Que mientras tú vas avanzando, mejorando por espacio, por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza, el desarrollo tecnológico, todo lo anterior lo vas desmontando. Como si tuvieras un puzzle, un juego de Lego de 3 o 4 o 5 mil piezas. Tú construiste un barco, un avión, una nave espacial y quedaste sin piezas. Entonces, para construir alguna otra cosa necesitas romper y empezar de nuevo. Esto es lo que se llama la paradoja griega. Entonces, en ese sentido, todo lo anterior, es decir, el concepto de la gran banca, bancos desaparecen de este mundo del futuro próximo. Tú vas a tener un banco central, dinero digital, etcétera, etcétera. Entonces, en este mundo de sexto tecnoparadigma, es el mundo de educación a distancia, o sea, eliminación de universidades y colegios como espacio físico, es justo lo que estás viendo ahora mismo. Es la robótica, es la inteligencia artificial, es las estructuras económicas que no dependen del trabajo humano. Es el mundo virtual, el mundo de compatibilidad. O sea, no es necesario moverse del punto A al punto B, como tú y yo ahora mismo. Yo no tengo que venir al estudio de vuestro programa para hacer la entrevista. Yo estoy en casa haciendo esto por Zoom y tú estás en el estudio haciendo por Zoom conmigo. Y esto también es un elemento clave del sexto tecnoparadigma. Por ejemplo, criptos controlados por el gobierno, sistemas de cambio, contratos inteligentes. Y lo más importante es que en el sexto tecnoparadigma el papel absolutamente fundamental para la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida. Y no se trata, no estoy hablando de drones, estoy hablando de robots. A nivel conceptual estoy hablando de una nueva filosofía de crear un ambiente que no depende de las personas. Y en este sentido, extrapolando este pensamiento para que tú y yo, nosotros, los seres humanos, los Homo sapiens, sigamos siendo relevantes, tenemos que decidir e encontrar qué es lo que estamos haciendo nosotros mejor que los robots. Entonces, hablando de este mundo de 2030 o 2030, estamos hablando del nuevo reseteo económico. Y la crisis de hoy simplemente es la fase terminal de lo que ya comenté antes, empezó en el año 2008. Ojo, repito, el reseteo global no se fija el objetivo de detener el colapso en curso. Si tú lees o escuchas lo que dice la gente del Fondo Monetario, el reseteo es el siguiente paso en la formación de un sistema económico mundial único y el gobierno global. O sea, el objetivo de los globalistas es obvio. Primero, asustar a la población con pobreza, conflictos internos, ruptura de la cadena de suministro. Después, se propondrán una solución basada en que un sistema económico global basado en una sociedad digital sin efectivo con la destrucción de confidencialidad. Y al mismo tiempo se formará un gobierno global multilateral, impersonal, que es importante, porque de esta forma no hay una persona que domina, sino es una cosa efímera, no sabes exactamente quiénes son. Entonces, en ese sentido, si tú miras, por ejemplo, control sobre todo,
porque el primer y más importante objetivo es reemplazar el sistema del dólar americano utilizado por la población en general con un sistema de transacciones digitales que se puede combinar con, por un lado, identificación digital y seguimiento electrónico. Y el objetivo es poner fin a las monedas, que sea dólar, que sea euro, que sea lo que sea, tal como lo conocemos, por eso no necesitas bancos en el futuro. Y reemplazarlo con un sistema de tarjeta de crédito integrado que puede integrarse con varias formas de control, entre ellos control mental. O sea, recuerda que el ganador en la carrera de superpotencia, hablando de este nuevo mundo del sexto tecnoparadigma, superpotencia de inteligencia artificial, es el sistema de inteligencia artificial que tiene mayor número de datos. Entonces, el despliegue de los sistemas operativos humanos puede ser una de las razones por la cual, por ejemplo, tú tienes la competencia en torno a Huawei y las telecomunicaciones 5G que se han vuelto tan frenéticos. Y esto también, repito, todos estos conceptos que estamos comentando, es absolutamente fundamental mirarlo desde más arriba, desde la óptica conceptual. Lo que quieren es llegar al punto donde este chisme, el teléfono inteligente y Green Pass, y con esto te controlan a nivel político, económico, social, controlan tu dinero, controlan tu vida. Y tú no puedes escaparte de este campo de concentración que yo estaba explicando justo en el libro que tú mostraste de Club Bilderberg. Cuando yo hablaba de esto hace 17 años, cuando salió el libro en el año 2005, la gente decía, este es un conspiranoico. Claro, nadie me conocía en esa época. Ahora me conoce el mundo entero. Pero la realidad no ha cambiado. Estamos entrando de lleno y con el gusto de la mayoría de las personas felices de la vida en el mundo de campo de concentración de electrónicos sin lágrimas. Claro. Es decir, vamos hacia un mundo donde no existirá la privacidad, todo será controlable, la moneda o las transacciones económicas como las conocemos van a desaparecer, todo va a ser digital, hasta la misma educación. Mira, todo va a ser... Sí, dime. Adelante, Daniel. En la película que seguramente has visto, The Matrix, donde Morpheus dice, el Matrix es un sistema, Neo. El sistema es nuestro enemigo. Pero cuando estás dentro y miras a tu alrededor, ¿qué ves? Empresarios, maestros, abogados, carpinteros, las mentes de las personas que estamos tratando de salvar. Pero hasta que lo hagamos, estas personas siguen siendo parte del sistema y esto lo convierte en nuestro enemigo. Y debes entender que la mayoría de estas personas no están listas para desconectarse. Y muchos de ellos están tan inseguros, tan desesperadamente dependientes del sistema que harán todo posible, lucharán para protegerlo. Entonces, mira, te digo una cosa. El primer paso es enfrentar el hecho de que no sabemos y necesitamos entender lo que está pasando. Y el segundo paso es tener la fe de que es suficiente de nosotros. Podemos trabajar de forma conjunta como una visión positiva de una civilización humana y un futuro humano lo suficiente para que, podamos resolverlo. Sí, fíjate, lo importante que debemos entender o saber es que este sistema de gobierno que tú estás viendo a nivel mundial opera y controla por la fuerza. Y la fuerza es el principio y el fin de cómo controla. O sea, la fuerza es la roca madre. Y tenemos que aclararlo. O sea, da igual si estamos hablando de Bitcoin, drogas, mercados financieros, protestas políticas o lo que sea, sociales. Porque la fuerza es el último mecanismo de control. O sea, las personas que controlan lo hacen porque saben que pueden matar y pueden matar con impunidad. Y esto significa que pueden matar sin tener en cuenta la ley. Otra cosa importante cuando hablamos de control es el tema de la desinformación, noticias falsas, ciencia falsa, historia falsa. Hay una infinidad de sistemas visibles e invisibles utilizados por lograr el control. Hoy en día, en este sentido, podemos hablar de guerra híbrida, guerra blanda, revoluciones de color. Hay millones de técnicas hoy en día. Y la efectividad de todos estos sistemas depende de la capacidad de mantener la fuerza física y el control. Ahora, fíjate, si observamos cómo funciona nuestro sistema de gobernanza,
El Estado profundo puede ir asesinando a presidentes a plena luz del día. Y cuando el establishment quiere ir a la guerra, pueden y diseñan una bandera falsa, matando a miles de estadounidenses, como hemos visto con 11 de septiembre. Y cuando el Estado profundo quiere el control de armas, pueden y diseñan una serie de tiroteos escolares en los Estados Unidos. Y cuando un establishment o el Estado profundo quiere una guerra contra las drogas o una guerra contra el terror, pueden crear cualquier fenómeno necesario para justificarlo. ¿Qué quiere decir? El control comienza con el hardware, no con el software. Y hemos estado en el mundo donde la gente piensa que el poder proviene de software, de ordenadores. Hemos estado en el mundo basado en software, creemos que son los computadores. Repito, no es así. O sea, la capacidad de matar y controlar nuestro mundo físico es la prerrogativa de la élite. Y la moneda de reserva global, uno de los mayores controles jamás creados, está controlada por las personas que controlan los flujos físicos de información, comercio analógico y no digital. Controla los cielos, controla los cables en el fondo del océano, controla los satélites, los drones. Controla la fuerza física o los medios para producir la fuerza física. Y ese control les da la posibilidad de aplicar sanciones financieras a los países que, dependen del acceso a estos flujos comerciales. Se repito, el control se basa en la fuerza física, pero la fuerza física no es una técnica de control muy efectiva, porque la fuerza es muy cara, asusta a la manada, inspira venganza. Entonces, en ese sentido, el sistema de control más efectivo económico es el control mental. Porque si tú eres capaz de pensar de manera independiente, puedes navegar los caminos sinuosos. Si crees lo que dice el entorno empresarial, a nivel político, estarás en una gravísima desventaja y yo te aseguro que esta gente van a estar trabajando para el Estado profundo porque les van a cosechar 24 horas al día. Y encima, cuando combinamos la tecnología de control mental con el control económico, financiero, tú tienes control absolutamente turboalimentado. Y esto es mucho de lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, en ese sentido, repito, lo más importante que podemos hacer es aprender a pensar, ponderar, da igual si es la forma platónica, socrática o aristoteliana, pensar, hacer las preguntas necesarias. Y con estas preguntas reflexionar, buscar una comunidad, da igual que sea grande o pequeña, de la gente que piensa de manera similar, da igual si están de acuerdo contigo o no, pero que piensa. Y esto es absolutamente fundamental si queremos sobrevivir la locura que estamos viviendo como los Homo sapiens. Daniel, por último, tengo 5 minutos. Quisiera consultarle qué hay detrás de esa reactivación que estamos viviendo de viajes y programas espaciales. Vemos que queremos llegar a Marte, vemos a China muy preocupada con volver a llegar a la Luna, Estados Unidos, Rusia y muchos países están detrás de esos programas espaciales. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, el espacio es la última frontera, es muy importante que llegamos al espacio. Ahora hay que entenderlo otra vez desde la óptica conceptual. Si tú miras, por ejemplo, porque, fíjate, estamos llegando al límite de crecimiento del planeta Tierra. Ya no hay dónde expandirse. Tú me puedes decir, la gente seguramente está diciendo, Daniel, esto no es cierto, tenemos África entera, tenemos China, la gran parte de China, 1.000 millones que sobreviven con $1 o $2 al día. Podemos hablar lo mismo de la India, otros 1.000 millones que sobreviven con centavos al día. Y son 4.000 millones. Pero el problema con estos espacios, para que esta gente en África, que son 1.000 millones, se conviertan en consumidores y pueden comprar un teléfono que cuesta lo que sea, $700, $1.000 o lo que sea, y no los 30 centavos que ganan al día. Necesitas crear la infraestructura para que los niños de 3, 4 años de edad ahí van al cole, en vez de estar en la calle comiéndose el moco, robando y buscando, mendigando. Esto significa un sinfín de cosas, mejorar la vida por kilómetro cuadrado de espacio con naturaleza, crear la estructura, la infraestructura, trenes de alta velocidad magnética, carreteras, seguridad, colegios, traer gente de fuera para enseñar, dar trabajo a los padres para que ellos puedan trabajar, tener la seguridad que los niños van al colegio, etcétera, etcétera.
Y después de 10 años del colegio, los niños, en vez de marcharse a otro país donde las cosas van mejor, se quedan en África, estudian en la universidad. Es decir, tienes que construir la infraestructura a nivel tecnología, desarrollo industrial, etcétera, etcétera, para que queden ahí 5, 6, 7, 8 años más y al final, al terminar los estudios universitarios, otra vez no se van a Estados Unidos, a Londres, sino se quedan ahí trabajando. Entonces, esto se tarda 2 o 3 generaciones, 40, 50, 60, 70 años. Y como no hay 70 años, porque estamos a punto de la quiebra bíblica, la última vez que pasó algo semejante era en los siglos XVI y XVII. Esto quiere decir, si no puedes construir, la alternativa es destruir, lo que justo estamos haciendo. Entonces, como hemos llegado al límite de crecimiento en el mundo civilizado, para poder crecer necesitas conquistar el espacio. No hemos ido al espacio. Y no estoy diciendo como los conspiranoicos tierraplanistas que el hombre nunca pisó la luna. Estoy diciendo que los 100, 200 o lo que sea que han ido al espacio, o sea, a nivel sistémico o a nivel numerológico es cero, es ruido. Entonces necesitamos que sean millones de personas que van al espacio y para eso tienes que crear la infraestructura. Y el concepto, el proyecto Tierra-Luna-Marte es un proyecto de 3 generaciones, es el proyecto de infraestructura. Pero el problema para el ser humano, nosotros, este cuerpo humano, no puede aguantar la vida en el espacio, no somos hechos para la vida en el espacio. Entonces necesitan cambiar nuestro ADN. Esto quiere decir que en cualquier operación de inteligencia, siempre hay muchas parcelas y papeles de varias agencias de inteligencia, gobiernos o agencias del gobierno que comparten el presupuesto porque es muy caro y muy costoso. Y unos pues quieren encerrar a la gente, controlar a la gente, pues tener el Green Pass para controlarte en todos los niveles de la sociedad, y otros al mismo tiempo quieren cambiar el ADN del ser humano para que esto en el futuro pueda viajar al espacio, por la necesidad intrínseca. El problema principal en este sentido, si estamos yendo, esto es ya otro temazo para otro día, si estamos yendo al séptimo tecnoparadigma, es decir, humanismo, transhumanismo, posthumanismo, hombre y máquina, robots, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido tenemos una inteligencia artificial. Tenemos que entender que en algún momento en el futuro próximo, el Homo sapiens puede convertirse en Homo mejores. Y a diferencia del dinero que tú puedes repartir y compartir, el poder es indivisible. Esto quiere decir que llegar a este punto, el Homo sapiens y el Homo mejores tendrán que enfrentarse por la supervivencia en el planeta Tierra. Entonces, ya a nivel metafórico, esto también hay que tener en cuenta. Por eso los viajes que tú estás viendo de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Richard Branson, estos no son los caprichos de los billonarios, sino la imperativa intergaláctica necesaria espacial. Porque por primera vez en la historia, tenemos la tecnología por primera vez en convertirlos en una civilización intergaláctica, con todas las consecuencias, tanto buenas como peligrosas, como malas, como inciertas. Pero todo esto está vinculado a este cambio que estamos viviendo. O sea, es un elemento más de este cambio planetario. O sea, otra vez, solo pensar que nosotros a nivel mundial tenemos una deuda de 4 cuadrillones de dólares en inglés, ¿no? 4 quadrillion, que son 4 o 15 ceros. Me parece es 4 trillones en español, o sea, 15 ceros. Es una cantidad inimaginable. Y la única forma que tú puedes desgravar esta cantidad de deuda planetaria, la burbuja, es a través de lo que se llama la fuerza mayor, que puede ser una guerra termonuclear, un asteroide, extraterrestres, Godzilla apareciendo del fondo del océano. Y como no hemos podido llevar a cabo la élite, la guerra termonuclear, aunque han probado y han intentado, ¿por qué tú crees que están construyendo? Los Bill Gates, Peter Thiel, el propietario de PayPal, acaba de comprar la mitad de Nueva Zelanda, está construyendo un búnker subterráneo de 150 millones de dólares. ¿Por qué te crees que están construyendo los búnkers de cientos de millones de dólares si esa gente puede tener dinero, vivir en una isla paradisíaca mirando la puesta del sol y viviendo alguna bebida bonita? Porque ellos sí que entienden desde la óptica conceptual lo que nos viene encima. Entonces hay muchas cosas que están pasando que la gente no entiende porque están absolutamente metidos así de una visión demasiado cercana. Y si nos alejamos un poquito y lo miramos desde otra perspectiva distinta, tú empiezas a entender por qué están haciendo lo que están haciendo y cuál es su objetivo final. Claro.
Increíble. El estudioso, el investigador que nos revela tantas cosas, Daniel Stulin, esta noche. Búsquenos en YouTube como Pandemia Misterio. Y Daniel, inmensamente agradecido por estos minutos, por esta conexión con Colombia. Gracias a ustedes. Y le agradezco mucho. Espero que podamos seguir conversando y compartiendo estos espacios más adelante. ¿Cómo no? Claro que sí. Un abrazo, Daniel. Fuerte abrazo a todos ustedes. Chao.